se ha producido un empeoramiento significativo de la pandemia en nuestra ciudad. En base a ello y actuando también de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico que asesora a la Presidencia, el presidente de la ciudad ha firmado un nuevo decreto que contempla extremar las medidas contempladas en el Real Decreto de Alarma del Gobierno de la Nación. Y con ello lo que se trata es de acabar con las excepciones que se habían establecido para el plan navideño en cuanto a reuniones y movilidad con la península y de vuelta de nuevo al confinamiento, al llamado toque de queda a partir de las 10 de la noche. Una evolución esta de la pandemia que es motivo de honda preocupación para el presidente de la ciudad y para todo el equipo de gobierno. La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. La incidencia acumulada, medida en número de casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, es de 321 casos por 100.000 habitantes, una cifra que ha crecido, ya lleva bastantes semanas de crecimiento. Buenas noches, bienvenido a su cita diaria con Noticias Ceuta, hoy viernes 8 de enero. No acaban las medidas contra el COVID y con el endurecimiento de las restricciones tras los 62 fallecidos en Ceuta por la pandemia, ya que la autoridad eclesiástica, el obispo de la diócesis de Ceuta y Cádiz, también ha adoptado una medida importante: suspender la Semana Santa. Un día en el que el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha firmado este viernes un decreto mediante el cual quedan suspendidas las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 en la diócesis de Cádiz y Ceuta debido a la incidencia de la pandemia de la COVID-19. Este decreto establece la suspensión de todos los actos de culto en el exterior, es decir, aquellos que tengan lugar en la vía pública, y también que la Cuaresma y Semana Santa se celebren en el interior del templo, del mismo modo que las Eucaristías y actos de piedad, cumpliendo siempre con las medidas de protección y aforo establecidos. Y el Grupo Popular de la Asamblea, reunido días pasados, ha decidido que la actual consejera de Juventud y Deportes, Lorena Miranda, sea su candidata a ocupar una de las vicepresidencias de la mesa rectora de la Asamblea. El portavoz del Gobierno ha indicado en su comparecencia de hoy que el pleno extraordinario, en el que de manera presencial ha de votarse a los componentes de la mesa, podría celebrarse el próximo viernes, una vez que el presidente finalice su estado de confinamiento por contacto con un positivo de coronavirus. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. La situación epidemiológica de Ceuta vuelve a ser de riesgo extremos tras producirse un significativo empeoramiento. Es por ello que la ciudad ha decidido intensificar las medidas para limitar la movilidad de la población tras el incremento de contagios de COVID. Entre las restricciones de este nuevo decreto se prohíbe la permanencia en la vía pública salvo causas justificadas de 10 de la noche a 6 de la mañana. El Gobierno de la ciudad ha intensificado las medidas restrictivas para combatir la propagación de casos de la COVID-19, contagios que han ido en aumento en las últimas 2 semanas, coincidiendo con el periodo navideño. Es por ello que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha firmado hoy un nuevo decreto con efecto a partir de las 12 horas del próximo domingo, día 10, y con vigencia hasta la misma hora del día 31. Con este nuevo decreto se acaban las excepciones del plan navideño en cuanto a reuniones y movilidad con la península, y además se vuelve a restringir la movilidad nocturna entre la población durante las 10 horas de la noche y las 6 de la madrugada. Estas restricciones se han tomado de acuerdo a las consideraciones y recomendaciones del Comité Técnico que asesora el presidente de la ciudad y teniendo en cuenta que se ha producido un empeoramiento significativo de la pandemia en Ceuta, que roza, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de nuevo la situación de riesgo extremo, esto es 248 casos por 100.000 habitantes durante 14 días, lo que significa que duplicamos los datos del día 24 de diciembre.
El decreto también contempla restricciones como el cierre perimetral de la ciudad con entrada y salida de Ceuta restringidas a los supuestos contemplados en el decreto de estado de alarma, reuniones de personas limitadas a 4 y el aforo máximo permitido en los templos cultos es de 1/3 de su capacidad o como máximo 75 personas. Pues sobre esta restricción del nuevo decreto de restricciones que habla sobre el toque de queda, el presidente del Ejecutivo local ha sido el que ha publicado hoy en el boletín oficial, responde al empeoramiento significativo de la pandemia, ya que han aumentado el número de contagios en la ciudad, y por el consejo del Comité Técnico que evalúa la situación sanitaria local. Es por ello que el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha manifestado la honda preocupación del gabinete de Juan Vivas por esta evolución del COVID. Este decreto tendrá efectos a partir de las 0 horas del día 10, el próximo día 10, y hasta las 0 horas del día 31 de este mes, y cuyo cambio más significativo es que se volverá a la movilidad, a limitar la movilidad para las personas en la vía pública a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. El resto de restricciones serán las ya conocidas: el cierre perimetral de la ciudad, es decir, las entradas y salidas de Ceuta restringidas a los supuestos que contempla el decreto del estado de alarma, que son las obligaciones laborales, las citas médicas, los estudios y las causas de fuerza mayor. Las reuniones de personas estará limitada a un máximo de 4, salvo que se trate de convivientes, y el aforo máximo permitido en los templos de culto es de 1/3 de su capacidad y como máximo 75 personas. El empeoramiento significativo de la pandemia en Ceuta y la honda preocupación del Ejecutivo local han motivado un nuevo decreto con medidas más restrictivas que el promovido para los días navideños. Y con ello lo que se trata es de acabar con las excepciones que se habían establecido para el plan navideño en cuanto a reuniones y movilidad con la península, y de vuelta de nuevo al confinamiento, al llamado toque de queda a partir de las 10 de la noche. Publicado hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad, tendrá efectos desde las 0 horas del domingo hasta el 31 de este mes. Efectivamente, la situación ha experimentado, como digo, un giro radical. La incidencia acumulada por caso por 100.000 habitantes está de nuevo muy cerca del riesgo extremo, 248. Es decir, se ha producido que se multiplique por 2, se ha duplicado, y es previsible que la presión hospitalaria siga aumentando y lo haga de manera notable en los próximos días y en las próximas semanas, habida cuenta la referida evolución de la incidencia de la enfermedad en el conjunto de la población. También ha aludido el portavoz del Ejecutivo al esfuerzo de ampliación de las pruebas en el punto COVID, con 200 pruebas diarias que se quieren ampliar a 250. El INGES ha informado esta mañana que se han detectado 22 nuevos positivos y se ha confirmado 17 nuevos curados. Según esta entidad, los casos activos se sitúan ahora en 191 y ya por la tarde el Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos y ha afirmado que los positivos han sido los mismos, es decir, 22. También ascienden los ingresos en el Hospital Universitario, hoy hay 12 personas, una persona en UCI, 6 en planta y 5 en urgencias. Seguimos con más información. La Consejería de Sanidad también ha informado en el Consejo de Gobierno del ritmo de vacunación que se ha realizado hasta el 5 de enero. En total se han inoculado 576, lo que supone un 57,3% de las dosis suministradas a Ceuta. Y se ha hecho a las personas de las 3 residencias de mayores y a los sanitarios de primera línea. El ritmo de la vacunación a día de hoy: a fecha de 5 de enero se han administrado 576 vacunas, supone ello un 57,3% de las dosis que han sido suministradas a la ciudad. Este número se incluye al personal y residente de los 3 centros de mayores, son 325 personas, y los restantes son sanitarios de primera línea, primaria, UCI, etcétera. Y paulatinamente la estrategia de vacunación prevé la incorporación del resto de colectivos, el resto de sanitarios, mayores, grandes dependientes, profesiones esenciales, etcétera, hasta intentar conseguir la llamada inmunidad de rebaño en la población.
Debemos insistir en que la vacuna es necesaria y es segura y que cuando llegue el momento la ciudadanía se debe vacunar. Hay que también recordar que las encuestas que se han elaborado al respecto en nuestra ciudad han mostrado que prácticamente la mitad de la población quiere vacunarse y ese porcentaje esperemos que siga aumentando porque es necesaria y es positiva esa vacunación. Y en el día de hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que han asistido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ambos han comparecido tras el encuentro, por ello máxima preocupación del Gobierno debido a la evolución de los contagios. Las próximas semanas van a ser duras, muy duras, así lo ha indicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. La incidencia acumulada, medida en número de casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, es de 321 casos por 100.000 habitantes, una cifra que ha crecido, ya lleva bastantes semanas de crecimiento. También ha insistido en que hay que reducir la movilidad al máximo y los contactos a lo imprescindible para poder derrotar al virus. Son, ha dicho, las dos palancas clave. El objetivo de cara al verano es llegar al 70% de inmunizados. Por ahora, el número de vacunados en España es de 140.000. Desde ayer, la Agencia Europea del Medicamento aprobó una segunda vacuna, la vacuna de Moderna. Dimos ya ayer la cifra que nos facilitaba la propia compañía de suministrar 600.000 dosis en un periodo de 6 semanas. Para empezarlas a recibir en un horizonte de 7-10 días. El ministro de Sanidad estima que a España le corresponderá el 10% de la nueva partida de 300.000 nuevas vacunas de Pfizer que va a comprar la Unión Europea. Las vacunas son gratuitas, que no es obligatoria, pero que pensamos que es muy conveniente y necesario que cuando las personas, los ciudadanos sean llamados para poderse administrar las dosis de vacunas, pues lo hagan. Así, con estos datos, Illa ha señalado que no se podrá retomar la vida normal previa a la pandemia antes del verano. Seguimos hablando de COVID porque el portavoz del Gobierno ha hecho balance de lo que ha supuesto el año recientemente finalizado en cuestión de pandemia para Ceuta. Alberto Gaitán se ha referido a las diferentes ayudas de pequeñas y medianas empresas y autónomo, al proyecto Ceuta Resiste y Ceuta Resiste Más y a la adquisición de las mascarillas como reserva estratégica, también a las aportaciones sanitarias para el curso escolar, a las ayudas a los trabajadores de los ERTEs, así como a las moratorias para el pago de impuestos y tasas. A preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno ha hecho balance del esfuerzo que el Ejecutivo ha realizado en 2020 para minorar las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario, económico y social. Lo que también dijo el presidente es que la Administración local ha estado activa desde el inicio, desde el primer momento de esta pandemia, y la respuesta pues ha sido contundente. Se han destinado más de 32 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y autónomos y se han dado más de 14.000 ayudas sociales distribuidas para tratar de paliar las graves consecuencias de esta pandemia. Se hizo también, como saben, una adquisición de una reserva estratégica de material de protección. Se han destinado incremento de recursos al rastreo de los casos. También se ha implementado el dispositivo para garantizar el desarrollo de un curso escolar lo más seguro posible. Alberto Gaitán ha expuesto las diferentes iniciativas que se han acometido en diversos ámbitos. Y todas las medidas de respaldo al tejido productivo de la ciudad, la continuidad del programa Ceuta Resiste, las ayudas concedidas a los establecimientos situados en zonas con obras de larga duración, la destinada a modernizar la flota de taxi, las ayudas a los trabajadores de ERTEs, las ayudas para reactivar las compras en nuestra ciudad, en definitiva la moratoria de impuestos y de tasas, en definitiva pues todo aquello que ha estado en manos de este Gobierno para poder paliar tanto las consecuencias sanitarias de esta pandemia como también las económicas y sociales que llevan también consigo la situación. Y también ha aludido al consenso alcanzado con las fuerzas políticas de la Asamblea para abordar las dos modificaciones de crédito y aprobar los presupuestos.
Y sobre política, Lorena Miranda será la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para un puesto de vicepresidencia de la mesa rectora de la Asamblea. Se quiere hacer el pleno probablemente la semana próxima, a final de la semana. Como saben, el presidente de la ciudad se encuentra en una situación de confinamiento por haber estado en contacto con positivos. Y por tanto es un pleno extraordinario que requiere de votación y además asistencia presencial, y por tanto pues ha de esperarse a esta circunstancia. Previsto está pues que como digo, se pueda celebrar el próximo viernes. Y en cuanto al ámbito competencial, sí que puedo indicarles que la reunión de los miembros del grupo parlamentario del Partido Popular se adoptó por unanimidad, con la presencia del presidente y también la secretaria general del partido, pues que sea la persona de doña Lorena Miranda la persona que propondrá el Grupo Parlamentario Popular para que forme parte de la mesa de la Asamblea como vicepresidenta. Y la idea también del presidente es, por dos motivos, un motivo de efectividad y otro motivo de contención de gastos, es que la señora Miranda siga manteniendo las responsabilidades que actualmente desempeña en el área de Juventud y Deportes. El colectivo de docentes de Ceuta se siente otra vez ninguneado por el Ministerio tras enterarse por la prensa que del comienzo de las clases se retrasa el día 11. Desde el sindicato CESIF añade que es intolerable la mala gestión por parte del Ministerio para organizar la realización de la prueba para la detección de la COVID-19 del profesorado de nuestra ciudad antes del comienzo del segundo trimestre. Desde el sindicato CESIF expresan todo el apoyo a la comunidad educativa de Ceuta, que una vez más ha sido informada de una cuestión tan importante como el inicio de clases a través de los medios de comunicación. Dicen que a escasas horas del comienzo del trimestre los medios locales se han hecho eco de una información donde se aconseja a madres y padres no llevar a sus hijos a los centros hasta el día 11, modificando así lo establecido en el calendario escolar desde principios de curso. Al parecer, en la comunidad educativa no se tenía conocimiento de dicha información hasta el momento de su aparición en los medios, algo que en la formación sindical les parece intolerable y que lleva repitiéndose a lo largo de los últimos meses. Por otro lado, no entienden por qué no se ha organizado por parte del Ministerio con tiempo y no de un día para otro la realización de pruebas a todos los docentes de Ceuta, en vez de hacerlo solo a los que han salido estas vacaciones de la ciudad. Por último, añaden que en otras comunidades autónomas esta cuestión tan seria se ha realizado de manera organizada, con el fin de poder empezar el trimestre sabiendo que la plantilla al completo, y no unos sí y otros no, están libres de contagio frente a este virus que tanto está trastocando nuestras vidas. La delegación del Gobierno ha informado que durante la jornada de hoy se ha llevado a cabo la realización de test de antígenos a los docentes de la ciudad aplicados por las enfermeras escolares del Plan de Empleo. Van dirigidos a los profesores que han pasado sus vacaciones en la ciudad. Aquellos que han regresado de la península se harán las pruebas en el llamado punto COVID. Los colegios e institutos abrirán en horario de tarde para poder atender las solicitudes. Más noticias debido al fuerte temporal Filomena y a las cuantiosas precipitaciones registradas en el día de hoy. Varias dotaciones de bomberos han tenido que intervenir desde las 10 de la mañana y hasta las pasadas 4 de la tarde en diversas viviendas del centro y de la periferia que han sufrido inundaciones en sus viviendas y filtraciones de agua. Pasada la 1 del mediodía en Juan 23, un balcón amenazaba con desprenderse. También el colegio Lope de Vega ha sufrido un desperfecto en una claraboya y ha requerido la intervención de los bomberos. Y la Consejería de Servicios Sociales está atendiendo a los usuarios que han precisado atención por desperfectos en sus domicilios a causa del temporal que ha afectado a Ceuta en los últimos días. Por ese motivo, 2 familias, una integrada por 6 miembros y otra por 4, han sido realojadas de manera temporal en una pensión de la ciudad, tras la rotura de los techos de las viviendas en las que residían.
Pues sobre este asunto, las fuertes lluvias ocasionadas por la borrasca Filomena mantienen a la ciudad en alerta amarilla durante toda la jornada de hoy. En el estrecho algunas salidas han sido canceladas desde primera hora de la mañana a causa del temporal, aunque a lo largo del día se ha restablecido el tráfico marítimo. La borrasca Filomena no hace estragos en la ciudad después de más de 24 horas. Desde primera hora de esta mañana, Ceuta ha amanecido en alerta naranja por vientos y lluvias, avisados por la Agencia Estatal de Meteorología, una situación que ha afectado a las rotaciones de las navieras que conectan a la ciudad con la península. Hoy la verdad que yo pensaba que iba a estar la cosa más tranquila, pero entre la nueva situación y que solamente están saliendo 2 barcos, pues la gente se suele agolpar más a estas horas, por eso hay más movimiento, pero creo que si no estaría la cosa mucho más tranquila. Fuentes portuarias han informado que las rachas de viento superan los 35 km por hora en el estrecho, lo que ha motivado la cancelación de los buques de alta velocidad de las compañías navieras Transmediterránea y FRS. El buque Passion per Formentera es el único que tiene programado durante la jornada de hoy efectuar sus servicios. Se piensa que solamente seguirá funcionando el Passion. No es seguro el resto de rotaciones de Transmediterránea, porque FRS está cancelado y también el Rápido de Balearia. O sea que esa es la previsión. La estación marítima ha permanecido durante la jornada desolada. Algunos residentes han adelantado sus viajes. Mis compañeros han estado haciendo una barbaridad de certificados, o sea, más que en otra situación normal, de 500 y pico certificados al día, o sea que se ha ido muchísima gente. Aunque otros han preferido apurar hasta el último día, como los estudiantes. Bueno, la verdad es que no sabía que iba a haber temporal, así que ha tocado así, ¿no? Ha pillado justo en la fecha programada y... O sea que no han tenido que cambiar nada. Lo teníamos previsto, pero ha caído el mal tiempo y ala, del tirón, por si sale bien el barco. También se están cancelando algunos autobuses, por el tema del COVID, no por el temporal. Y más noticias, los vertederos incontrolados son una pesadilla para la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Su titular alude a la irresponsabilidad de quienes contaminan con el indiscriminado esparcimiento de basuras e inertes, un problema de difícil solución. El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos alude a los vertidos ilegales como un ejemplo de nula concienciación ciudadana. Esto alguien ha tenido que coger su vehículo, acercarse al X lugar y soltar allí todo lo que debería de llevar a un punto limpio, que también existen. Pese a la existencia de puntos limpios donde los electrodomésticos no requieren ningún coste por su depósito, son muchos los que vierten escombros y todo tipo de inertes en lugares indiscriminados. Porque hay incluso cosas que se pueden llevar a los puntos limpios que no cuestan nada. Una lavadora, llevarla al punto limpio cuesta 0 euros. Una nevera, 0 euros. Todo lo que son electrodomésticos no cuesta dinero llevarlo al punto limpio. Con total irresponsabilidad, los vertidos ilegales se depositan en nuestros montes en cualquier lugar. Parece ser que para estos individuos es más fácil tirarlo en el monte. Pero por el tema de los escombros no se gastan 5 o 10 euros que le puede costar llevar esos escombros al punto limpio, y que se lo gaste la ciudad, que se gaste la ciudad miles de euros en recoger ese escombro que ellos tiran por las calles. Miles de euros que los ciudadanos no tienen para poder hacer otra cosa en la ciudad, invertirlo en otra actividad que sería beneficiaria para los ciudadanos. El consejero lamenta que los esfuerzos por erradicar los vertidos ilegales resulten infructuosos debido a las reiteradas e irresponsables conductas de quienes esparcen los desechos de todo tipo. Tenemos un servicio de limpieza diario. Todos los días hay un servicio que se dedica a retirar los escombros mayores de 25 litros que la empresa adjudicataria de la basura no puede recogerlo porque el subcontrato tiene hasta 25 litros. Se recoge a diario. Luego hay una zona que se hacen, pues ya le digo, puede ser mensualmente, cada 20 días, cada 15 días, una limpieza a fondo. Pero es que no da abasto la limpieza, puesto que nosotros hemos llegado a zonas, se ha hecho la limpieza hoy y al día siguiente ya había escombro allí. Yamal Driss denomina terroristas ecológicos a quienes depositan chasis de vehículos, escombros, aceites y demás residuos de manera descontrolada. Hemos hablado con la policía local está muy encima de esto, porque estamos viendo que es un problema bastante grande
y se están haciendo pues vigilancia desde la lejanía con vehículos camuflados, etcétera, y están todos intentando a estos individuos, a estos terroristas ecológicos, porque es que no se le puede llamar de otra manera, dejen de hacer estas barbaridades, de tirar vehículos, aceites de los vehículos, escombros, hierro. Hemos encontrado de todo, artículos caducados de alguna empresa, de alguien que los ha tirado allí, ajos caducados, un camión de ajos nos tiraron hace poco detrás del Fortín del Príncipe. Otro asunto, Vox cuestiona que Ceuta esté a la cola en la realización de pruebas PCR, liderando una gran incidencia acumulada por la COVID-19. La diputada nacional ha interpelado también al Gobierno por el estado de atención de los pacientes crónicos y oncológicos. Según Vox, Ceuta ha sufrido un alto nivel de incidencia acumulada de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes, motivo por el cual López lamenta que la ciudad se haya convertido en una de las autonomías que haya sobrepasado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es por ello que la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, haya cuestionado al Ejecutivo sobre estos datos, siendo Ceuta, al igual que Melilla, dice en su comunicado, competencias directas del Ministerio de Sanidad a través de la Ingesa. La parlamentaria ceutí ha interpelado también al Gobierno nacional sobre el estado de atención a los pacientes crónicos y oncológicos en la ciudad. López hace referencia a las concentraciones de los sindicatos sanitarios de la ciudad con motivo de las carencias, dice, que tiene este sector. Y el Obispado de Cádiz y Ceuta hace ya oficial la suspensión de la Semana Santa de 2021. La evolución de la pandemia ha obligado a suspender las procesiones por segundo año consecutivo. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha firmado este viernes un decreto mediante el cual quedan suspendidas las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 en la diócesis de Cádiz y Ceuta debido a la incidencia de la pandemia de la COVID-19. Una situación que se repite por segundo año consecutivo a consecuencias de esta enfermedad. Según el comunicado, se trata de una decisión oportuna para cumplir así con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias como medida de protección, ya que la celebración de la Semana Santa conlleva aglomeraciones de personas. Este decreto establece la suspensión de todos los actos de culto externo, es decir, aquellos que tengan lugar en la vía pública. También que la Cuaresma y Semana Santa se celebren en el interior del templo, al igual que las Eucaristías y actos de piedad, cumpliendo siempre con las medidas de protección y aforo establecido. Pues las incidencias por el temporal no dejan de ocasionar sorpresas. Así, esta tarde un árbol se ha visto afectado por el viento en las proximidades de la Gran Vía y cerca de la Plaza de la Constitución. La imagen es bien elocuente de la situación que se ha originado, una más a causa del temporal del viento. Y vamos ya con la información deportiva, porque vuelve el fútbol. La agrupación deportiva Ceuta arranca el año 2021 y también la segunda vuelta del campeonato de Liga de Tercera División a las 12 horas de este próximo domingo y lo hará ante el Conil. Este encuentro podrá seguirse a través de Radio Televisión Ceuta desde las 12 menos 10 en conexión en directo que haremos. La agrupación deportiva Ceuta arranca este año 2021 y lo hará en esta segunda vuelta del campeonato el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Conil. Los jugadores regresaron a los entrenamientos el pasado 2 de enero con Pablo García plenamente recuperado de la lesión de tobillo que le impidió enfrentarse al Xerez Deportivo en el último partido del pasado año, al igual que Misfut ausente por una lesión de clavícula. Entre los lesionados también evoluciona de manera favorable de su dolencia de isquiotibiales, Pozo y hasta Ismael César, que no ha podido empezar la temporada tras ser operado del tobillo izquierdo y de una hernia inguinal. Han comenzado ya a ejercitarse con todo el grupo. Este partido podrán seguirlo en Radio Televisión Ceuta en directo desde las 11:55 de la mañana del domingo para que toda la afición ceutí pueda conocer el desarrollo de este interesante encuentro que abre el año.
El Club Deportivo Camoens retorna a la competición con la disputa del primer partido de la segunda vuelta en el subgrupo 3B de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala. Las guerreras naranjas se medirán el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina al Atlético Torcal, líder empatado con el Cajasur Córdoba. El Camoens terminó el año y primera vuelta en la quinta posición con 9 puntos, a 7 del Guadalcacín, que marca la barrera de los 4 equipos que lucharán con el ascenso en la segunda fase. El objetivo de Naranja es la permanencia, pero teniendo en cuenta que se arrastran los puntos de la segunda fase, se trata de sumar lo máximo posible. Y vamos a conocer ya las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Mañana sábado continúan las lluvias en la ciudad, temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 8, viento de poniente. Y el domingo lluvias más moderadas con cambios en las temperaturas. Alcanzaremos de máxima los 13 grados y mínima de 8, viento de componente suroeste. La farmacia de guardia para esta noche es la que ven en pantalla, la farmacia Puya, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 442. Venga, tío. Salvaje toma como punto de partida una situación tan cotidiana como es una discusión en la carretera. ¿Qué pasaría si el desconocido al que das un toque de atención con el claxon es un hombre a punto de perder la cabeza? No, no lo era. ¡Mamá! Estoy pasando una mala racha, lo siento. Russell Crowe se pone en la piel de Tom, un hombre cuya vida ha dejado de tener sentido. No tengo nada por lo que pedir perdón. ¿Podemos irnos? En pleno colapso mental, se cruza en la carretera con Rachel, una joven que llega tarde a trabajar y que, nerviosa, recrimina a Tom con el claxon que no mueva su coche en un semáforo. Me parece que esa camioneta me está siguiendo. Un conductor cabreado. ¿Qué tal si se calma y se pira? A partir de entonces dará comienzo un peligroso juego del gato y el ratón, en el que el torbellino de esta era en la carretera traspasará cualquier límite que Rachel jamás haya imaginado. Pero lo vas a saber. Ese hombre me ha robado el móvil. ¿Andy? Pues ya tienen plan para este fin de semana, aunque ni el temporal ni la alerta han sido un impedimento para algunos de un surfista atrevido que ha aprovechado el oleaje de las primeras olas de esta tarde en la playa de la Ribera, donde le hemos sorprendido practicando una actividad más propia de Tarifa que de Ceuta. Con las imágenes de tan atrevido deportista les dejamos por esta semana. Nosotros volveremos con la información el próximo lunes. Buenas noches y feliz fin de semana.